Bueno, pues, ya estaría. Bueno, pues lo primero, gracias a todos. Disculpar un poco el retraso. Os explico, mira, no estaba preparado, pero va a parecer que sí. Porque, a ver, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco sobre el Minifuse 2 y el Minilab. Y una de las cosas, el Minifuse como tarjeta y como el Minilab como controlador. Y una de las cosas que a mí personalmente más me gusta del Minifuse es precisamente un poco la manejabilidad y la portabilidad. Por ejemplo, yo qué sé, pues en mi caso, cuando necesito a lo mejor grabar alguna idea rápida, tener algo a mano que no tenga que enchufar muchas cosas. La inspiración sí viene a veces, pero se va muy rápido también. Y luego, por ejemplo, pues eso, lo mismo con el tema del Minilab, ¿vale? Os pongo un poco en situación a los que estáis aquí y a los que nos estáis viendo por streaming, que saludo a todo el mundo que esté por ahí por streaming viéndonos y agradeceros que estéis en esta presentación. Y el tema es que yo tengo un Mac antiguo, ¿vale? Y entonces, bueno, tengo un tipo de conexión que es habitualmente, pues va a VGA, entonces contaba con que podríamos, para el tema del streaming, podríamos estar a través del VGA y no es, tiene que ser a través de HDMI, con lo cual quedó obsoleto y ahora hace 10 minutos tuvimos que cambiar de ordenador y volver a empezar todo de cero, ¿vale? Entonces, por eso os digo que precisamente una de las cosas que sin estar preparado sirve para mostraros es precisamente lo rápido que sirve para hacer las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo ahora mismo una de las cosas que estoy intentando hacer es descargar el... Por eso tendré que pedir a Carlos de vez en cuando que me eche un cable porque no es el ordenador mío, ¿vale? Comprobar que haya descargado el Guitar Rig. Y... Vale. Y ahora es... Vale, eso es. Vale, si lo detecta ya. Vale. Bueno, pues os comento. Vale, en principio voy a empezar un poco por el tema, por comentaros un poco lo del tema de la tarjeta como presentación. La tarjeta, como podéis ver aquí, y voy a ir manejándola un poco, ¿vale? Una de las cosas que, un poco la parte física, vamos a decir, de la tarjeta, tenemos dos entradas. Por ejemplo, si necesitamos, por ejemplo, eso, o conectar dos guitarras, o conectar una guitarra y voz, por ejemplo, a la hora de hacer grabaciones. Tiene dos entradas independientes. Tenéis debajo de cada entrada tenemos una selección de ganancia, que por ejemplo es lo que voy a hacer yo hoy. Cuando instalamos un instrumento tipo bajo, guitarra, activamos el botón precisamente para que le dé un poco más de ganancia a la guitarra. Sí, en caso, por ejemplo, como hago habitualmente, lo que hago es salir de un multiefectos o un amplificador con salida directa de línea. Lo que hacemos es, no hace falta que activemos esto, porque ya tiene salida suficiente. Luego, lo que tenemos por otro lado es el control de los monitores, es decir, yo ahora mismo lo que es la música o las dos salidas LR las controlo con este monitor, mostrándolo aquí. Estáis viéndolo en la pantalla, ¿vale? Si no, para que no se enreden los cables. Tendría lo que es la salida, ¿vale? Vale, muchas gracias. Vale, y luego lo que tenemos es la salida de cascos, fundamental para cuando tocas en casa por la noche y no molestar a los vecinos y piensen que aunque tengas el pelo largo puedes no meter ruido, ¿vale? Lo digo por experiencia y seguro que alguno más también lo... Vale, y luego lo que tenemos es lo que es la mezcla, ¿vale? La mezcla de monitor, es decir, si lo tenemos a la derecha del todo, estaríamos escuchando directamente lo que es la salida que sale del ordenador, es decir, ya la señal procesada, y si lo ponemos justo a la izquierda, la señal directa de la guitarra. Vamos a verlo ahora, ¿vale? Pero para comentaros un poco cómo lo podéis hacer, las opciones que tenemos. Y luego podríamos cliquear con este botón que tenemos justo aquí debajo, también Direct Mono, pues lo pone en el medio y por las dos señales, derecha e izquierda, salen mezcladas las dos, directa y procesada, ¿vale? La parte de atrás, pues eso, las dos salidas de audio. Tenemos la disponibilidad de una entrada de USB. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos conectado el Minilab, ¿vale? Que va a ser un controlador, pero podríamos pues, conectar cualquier otra cosa que necesitemos en el USB. Si tienes que cargar el móvil o alguna cosa así, pues por decirlo de alguna manera eso.
¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, pues eso, yo qué sé, pues un ratón, un teclado externo, el controlador como ahora mismo, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que más me parece más interesante es precisamente que es un cable que va directamente al ordenador y no tengo más que hacer, más que el cable que va desde la guitarra al interface. ¿Vale? Esto me parece que es muy interesante, ¿por qué? Porque todos los que, sobre todo aquellos que toquéis la guitarra o que toquemos o que toquéis el bajo, siempre estamos con un montón de cables por el medio, 25.000 pedaleras, 25.000 historias, que falla todo y no sabes dónde está el... Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando quieres ponerte a grabar o quieres ponerte a practicar o quieres hacer alguna cosa de este estilo, pierdes más tiempo en prepararlo todo que en ponerte a practicar. Entonces, esto lo que consigues es que directamente tienes, pues eso, este software, o sea, perdón, este hardware que directamente lo enchufas al ordenador y lo tendríamos. Vale. Con respecto al controlador, porque claro, una de las cosas que habrá pasado es que, sobre todo, por ejemplo, en el cartel, veis que yo toco la guitarra y sale un teclado. Vale, no voy a tocar el teclado con la guitarra, ¿vale? Quiere decir que una de las cosas interesantes que tiene, que creo que también aporta, bueno, en este caso el Minilab, es que a través de simplemente también una conexión súper sencilla, como es directamente a través del USB, tengo, por ejemplo, si quiero introducir a lo mejor algo de bajo, o sea, algún sampler, utilizar algún tipo de VST, programar alguna batería, hacer todo lo que la guitarra no estoy haciendo, pues entonces lo puedo utilizar con esta forma. ¿Qué pasa? Que es interesante porque si tenemos un mínimo de conocimientos musicales, de batería musical, pues podemos utilizar los conocimientos que tengamos y si no, pues probamos las teclas y vamos buscando el sonido que queramos. ¿Qué pasa? Que eso, por ejemplo, si lo tenemos que hacer a través del MIDI, directamente introduciendo todas las notas una a una, algo mucho más engorroso y sobre todo es algo que es mucho más pesado. A pesar de que, bueno, los que conozcáis Warcry os lo comento, Víctor el de Warcry, el método en los principios era uno de los métodos que utilizaba. Ir una a una las notas, pam, 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 y metiéndolas en el piano roll, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero que veáis es, lo que voy a intentar es utilizar el Minilab simplemente para que veáis, pues eso, la utilidad de entrar a accesos directos, incluso dentro del propio, de lo que es el propio Ableton Live, pues cómo podemos programar diferentes utilidades, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? No solo esto es una de las cosas que como hardware me parece interesante, pero acompañando al Minifuse trae un montón de software adicional, ¿vale? Entre que tenemos, por ejemplo, voy a ponerlo por aquí para que se vea, ¿vale? Os lo voy diciendo, por ejemplo, que es, como os decía, el Ableton Live Lite, que es un DAW en el cual podéis que es lo que vamos a utilizar precisamente para el tema de hoy, ver un poco el tema de la grabación. El Guitar Rig 6, que supongo que lo conoceréis, es un poco lo que más voy a hablar todo un rato. El Analog Lab Intro, que os da acceso a un montón de VSTs y de sintetizadores. El Splice, que es donde podéis adquirir samples y para el tema de los loops, etcétera, etcétera, o el Auto-Tune Limited. Hay un par de cosas que no voy a utilizar porque lo tenía en mi ordenador preparado, ¿vale? Y obviamente como esto es otro ordenador, Carlos no tiene todo lo que tenía yo descargado, ¿vale? Pero bueno, os lo comento simplemente un poco por encima para que veáis. Por ejemplo, un poco rápido, Splice es como si fuera una especie de librería donde tenéis un montón de samples en el que puede haber cosas de batería, cosas de loops, cosas de voz. Sobre todo, podemos pensar que está muy encaminada a la música electrónica, pero me parece muy interesante porque, por ejemplo, a la hora de crearnos nuestras propias backing tracks o a la hora de hacer, por ejemplo, alguna grabación rápida, podemos buscar algo que nos encaje. De repente me apetece tener batería real que no quiero yo programar la batería, entonces hay loops de batería, por ejemplo, Luke Holland, el batería que toca con Jason Richardson, no sé si lo conocéis, que es uno de los que está ahora más de moda en el metal, por ejemplo, que está con All That Remains ahora mismo, pues tiene varios loops, que era de los que yo tenía descargados, ¿vale? Para que vierais un loop directamente de batería y luego cómo se podría procesar, ¿vale? Voy a hacerlo luego, voy a hacer lo mismo que tenía pensado hacer, lo voy a hacer con una parte del Ableton Live, ¿vale? Para que veáis un poco lo que quería hacer. Vale, más luego el Autotune, pues yo creo que a día de hoy lo conoce todo el mundo, sabe todo el mundo lo que hace. Y para gente como yo que podríamos ser cantantes si no fuera por la voz, pues bueno, una cosa que viene muy bien, ¿vale?
Entonces, bueno, pues tenéis un montón de... El tema del autotune lo que puede hacer, lo que tenéis es una suscripción de 3 meses en el que tenéis el acceso a todas las... pues se dice, como a todas las posibilidades que tiene el autotune, ¿vale? Todos los presets, efectos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, como os decía, en el Analog Lab Intro lo que tenéis es pues un montón de sintes, ¿vale? Desde cuerdas, pianos, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que os podáis entretener. Y luego trae también un montón, os trae 5, como os digo, creo que se ve ahí, vale. Pues tenéis también un delay, una reverb, un chorus y un previo. ¿Vale? El previo, por ejemplo, pues eso, es basado en la versión software de un previo real, ¿vale? Que si lo tienes. No, el previo, vale, pues luego os lo muestro un poco para que veáis lo que puede hacer, ¿vale? Bien, veis un poco, todo esto es la presentación un poco de todo lo que es la Minifuse. ¿Una duda, alguna cosa que...? Sí, sí, tiene aquí en esta, tiene alimentador. Si necesitas Phantom, sí tiene, ¿vale? Se me pasó antes, perdonad. ¿Veis? Como soy guitarrista, me fijo en lo de las guitarras, lo de la voz, ¿vale? Entonces, lo dicho, para que veáis, yo creo que lo que es interesante es que por un precio más o menos asequible, tenemos muchas herramientas que nos permiten precisamente lo que estábamos hablando antes, poder trabajar directamente y no perder mucho el tiempo en buscar cosas que necesitemos, ¿vale? Vamos a intentar, el taller está planteado un poco como eso, como grabación de guitarras, precisamente un poco para que veáis que solo con estos elementos, sin nada más, podemos hacer nuestras ideas, ¿vale? Pregunta, ¿estáis familiarizados con el Ableton Live? Sí. Vale. Voy a hacer una cosa que creo que para mí es interesante. Yo, por ejemplo, habitualmente lo comento. Yo, por ejemplo, estoy, pues eso, cuando estamos grabando ahora mismo el disco de Warcry, Studios utiliza Pro Tools, he utilizado Cubase, he utilizado Logic, por ejemplo, habitualmente. Y creo que una de las cosas interesantes que, por ejemplo, tiene el Ableton Live y que por eso voy a intentar usarlo hoy, es precisamente el trabajo con loops. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo con loops yo le veo dos opciones muy interesantes. Una, el que nos permite, en caso de que estemos componiendo, por ejemplo, hacer como bocetos rápidos de las partes de las canciones que queramos hacer. Queremos hacer una estrofa, puente, estribillo, pues puedo hacerlo como rápido, tirarlo ahí, sin tener no hace falta que tenga clara la estructura de la cabeza, en la cabeza, que es saber decir, bueno, pues voy a hacer estrofa, puente, estribillo, solos, estribillo, intro y final. ¿Vale? No hace falta que tenga eso, sino que a lo mejor voy directamente a probar pues qué son las cosas que quiero hacer, ¿no? Entonces me parece muy interesante y es un poco lo que vamos a utilizar a la hora de trabajar ahora, ¿vale? Como os digo, por ejemplo, la idea, creo que es, que se pueda ver podáis ver un poco lo que estábamos. Vale, tenemos ahí el Ableton Live, obviamente lo que tenemos, antes se me pasó deciros, con el Minifuse, obviamente tenéis el Minifuse Control Center, que es donde vamos a verlo ahora. Por ejemplo, ahora cuando conecte la guitarra, vamos a ver la señal de entrada de la guitarra para ver que no tenga picos, que no distorsione, etcétera, etcétera. Vale, lo que hago es tengo el cable de la guitarra, lo conecto directamente a la entrada, como os comento. Como es directamente desde la guitarra a la tarjeta, activo el botón de instrumento, ¿vale? Y compruebo directamente que llegue la señal. Vale. Y ahora, cuando hay un fallo, que está llegando, pero no me está saliendo la señal. No, está comprobando lo que es en la tarjeta. Vale. Y ahora está entrando. Ok.
Sí, vale, ok. Bueno, como podéis comprobar, si tenemos ahí la voz de los super tacañones de Tino, para que si tenéis cualquier duda, los que estáis en el streaming no lo veis, pero es un ente que está alrededor nuestro, ¿vale? Que nos resuelve las dudas que tenemos, ¿vale? Bien. Lo que sí voy a hacer. Sí. Una cosa que es fundamental, que es lo de la final. Vale, vais comprobando en pantalla eso. Ahora os explico el tema del Guitar Rig también. La tercera cuerda, que suele ser la que todos los que tocamos la guitarra tenemos claro que la tercera cuerda es la que siempre está desafinada. Vale. Nada, apago el Guitar Rig simplemente por eso, ¿vale? Para que no sea agradable. Vale, pues lo que vamos a hacer voy a hacer una cosa que es voy a abrir de cero, ¿vale? Un nuevo set, ¿vale? No lo haga. Vale, entonces fijaros, esto sería lo que tendríamos directamente según abrimos el Ableton Live, ¿vale? Os explico rápidamente, porque no quiero tampoco enredarme con el tema del Ableton Live, ¿vale? Como os decía, una de las cosas... Ahí, vale, así, mejor, vale. Una de las cosas importantes con el tema del Ableton Live es que tiene como dos partes. Tiene la parte esta que es con la que podemos decir que es la parte de los loops, y esta que es la parte que se parece a un DAW más clásico, ¿vale? Yo la que voy a utilizar hoy es un poco esta, ¿vale? La de la que es diferente, ¿vale? Porque creo que todo el mundo, bueno, más o menos, pues eso es lo que os decía antes, con los diferentes DAWs, trabajan todos más o menos igual, cada uno tiene su nombre particular, pero bueno, es un poco lo que... Vale, hay una cosa que quiero decir también ahora antes de seguir. Yo siempre fui un guitarrista toda la vida de plug and play. A todo. Para amplis, para pedales, para tocar. Yo siempre fui de los de tocar más y menos aparatos. Y cuando fuera capaz de tocar, pues ya ponía los aparatos para que sonara bien. Os lo digo porque esto es un poco también para que entendáis el uso que yo le doy. ¿De acuerdo? Es decir, no soy alguien que estuviera toda la vida siempre pues, con aparatos y mirando que las cosas vayan el último modelo de cualquier cosa, ¿no? Es decir, sí que es verdad que soy muy práctico y si necesito, pues eso, algo para tocar que esté cómodo y tal, pero primero el indio y luego la flecha, ¿vale? Lo que pasa que luego la flecha tiene que estar ajustada, ¿vale? Porque como esté doblada, pues va para otro lado, aun por muy buenos que seamos, ¿vale? Entonces es un poco lo que os digo. Por eso me parece que es súper interesante el tema de que... Sí, el Lite, que es el que trae... El que trae... Sí, estoy utilizando el software que trae la Minifuse. Porque precisamente creo que es lo suyo. ¿Vale? Porque podríamos tener un montón de cosas que sonaran muy bien, pero que no vinieran directamente con la Minifuse, ¿vale? Lo dicho, entonces una de las cosas principales que podemos hacer ahora mismamente sería, por ejemplo, pues como os decía, una vez que comprobamos que tenemos las entradas de MIDI y las entradas de audio. En la entrada de audio lo único que tenemos que hacer es comprobar, en este caso, el que tenemos armada la pista. Para el monitoraje lo tenemos ahí. Voy a ir aquí arriba a donde el tiempo, voy a poner, yo que sé, por ejemplo, 80, ¿vale? Activamos el metrónomo y vemos que tiene que podemos activar pues es la duración de los loops, etcétera, etcétera, ¿vale? Si yo ahora mismo, por ejemplo, trato de grabar algo directamente, lo único que hago es en cualquiera de estos slots, por ejemplo en este, 2, 3 y... Y eso, lo que tenemos es el loop que acabo de hacer. ¿De acuerdo? Para que lo escuchemos ahora, lo que hacemos es
quitar la grabación. Bien, y ya tenemos directamente nuestro primer loop. Vale, una de las cosas interesantes es que luego estos loops lo podemos, por ejemplo, podemos moverlo de uno a otro, o podemos copiarlo y podemos utilizarlo de tal manera que... Ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer es montar algo encima de esto y luego miramos un poco con el proceso del sonido. ¿Vale? Estoy haciéndolo un poco eso como introducción para el que no conozca el Ableton, para que se vea un poco las posibilidades que tenemos. ¿Vale? Imaginaros que lo que acabo de hacer ahora mismo, lo que queremos hacer es, yo que sé, una línea de bajo, lo que sea. Obviamente, una de las opciones que tenemos es dentro del software buscar bajos o sonidos de bajos sintetizados e introducirlos, o bien grabarlos nosotros. Si nosotros tenemos en casa un bajo, pues fantástico. Si no tenemos un bajo, pues vamos al truco de siempre, que es grabar la línea de bajo con la guitarra y bajarlo una octava. Por ejemplo, ¿vale? Plug and play, ¿vale? Entonces lo que hacemos es bajar el control de tono, pongo la pastilla grave, toco con un poco de palm muting, ¿vale? Y grabo una línea de bajo si puedo, ¿vale? Luego voy a ser Billy Sheehan, ¿eh? Entonces, vale. Espera, si está montado, mejor. Si escucho el... Okay. Lo bueno es eso, que si en caso de que tengamos simplemente con borrar la parte, seleccionar y borrar la parte del loop, estaría. Y la entrada es la 1. Bueno, esto es otra de las cosas, que tenía seleccionada la entrada 2 de la mini Fuse, entonces selecciono la entrada 1, que es donde tengo conectada la guitarra, ¿de acuerdo? Entonces ahora, en teoría, estaría mi super bajo conectado. Vale, vamos allá. Vale. Ahí, por ejemplo, lo que hice fue que me adelanté en el... No fue a la vez que la guitarra, con lo cual una de las opciones que podemos tener, que no voy a entrar mucho en el tema de la edición, pero sí que te facilita mucho el trabajo en el Ableton Live para poder mover las notas rápidamente. ¿Vale? Voy a hacerlo otra vez y estaría 2, 3 y... Vale. Lo que hacemos entonces, simplemente con esto, porque lo que tengo es esa línea de bajo, ¿vale? Que lo que hago, como os dije antes, es bajar el pitch menos 12. Y si me da. Vale. Y lo que escuchamos... Para no tener un bajo a mano funciona, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, al final no pretendo, obviamente lo que estoy solucionando son cosas rápidas que pueda hacer, ¿vale? Suponiendo que quiera hacer algo de este estilo, ¿vale? Una de las cosas interesantes es que como tengo todo este tipo de cosas, lo que podríamos ir, pues eso, podríamos tratar de utilizar el software que tiene, por ejemplo, el Ableton Live, o luego, por ejemplo, el Guitar Rig, ¿vale? Que es más destinado un poco pues el tema de guitarra, bajo, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué pasa? Si yo ahora mismo, por ejemplo, en los instrumentos, tengo por aquí plugins, perdón. Por aquí debería salir... Deberías. Vale, sí, vale. Estoy haciéndolo de memoria con lo mío, perdonad, ¿eh? Entonces, por ejemplo, vale, te salen aquí dos de Guitar Rig, el Guitar Rig FX y el Guitar Rig MFX. La diferencia, ¿vale? Es un poco qué cosas podemos ir tratando con el Guitar Rig, ¿vale? Una de las cosas que voy a hacer, ¿vale? Por ejemplo, en este caso,
es que arrastro directamente el guitar rig, ¿vale? Hasta, en este caso, la línea donde tengo el bajo, ¿vale? Y lo que me va a pasar es que esta línea de bajo voy a tratar de... Veis que voy probando los diferentes efectos del bajo, o sea, los efectos que están preconfigurados en el Guitar Rig, precisamente para tratar el bajo, ¿vale? Es algo de lo que voy a utilizar aquí. En este caso, por ejemplo, voy a... ¿Vale? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en este caso tendría disponible ya, o sea, como os decía, lo que estoy trabajando con el bajo, con la guitarra pasaría un poco lo mismo. Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, con la guitarra, es utilizar... eh, vale. Entonces, por ejemplo, en este caso, una de las cosas, lo que hago es llevar el previo a donde tenemos en este caso la guitarra y voy a poner uno de los presets que tiene que es el Guitar Drive, ¿vale? ¿Por qué? Porque además con el Guitar Rig, en este caso, perdonad. Lo que voy a introducir ahora, por ejemplo, es pues un sonido con distorsión, o perdón, un sonido limpio, y luego añadiremos unos de distorsión, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, aquí en los presets del Guitar Rig, que voy hablando un poco de la parte del Guitar Rig, podéis seleccionar un poco por el tipo pues eso, si queréis para guitarras, bajos. Antes os comentaba que aunque el nombre sea Guitar Rig, está principalmente pensado para la guitarra y empezado a través de la guitarra, pero sí que tiene un montón de efectos que podéis utilizar para un montón de instrumentos diferentes. Baterías, teclados, etcétera, voz, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, luego vamos a utilizar sobre la guitarra, buscamos tipos de efectos que buscamos, modulación, reverb, etcétera, etcétera, como podéis ver ahí. El carácter que tiene, que si queremos limpios, como por ejemplo, que ahora es un poco lo que estamos buscando. Tipos de amplificadores. Aquí, esto es una versión reducida del Guitar Rig, ¿vale? Luego os muestro un segundo todo lo que es la parte, o sea, como la versión completa, ¿vale? Por géneros, etcétera, etcétera. Y podríamos tener ahí, ¿vale? Una de las, por ejemplo, vamos a buscar, lo que sé, pues carácter limpio y que tenga, pues eso, directamente, ¿vale? Entonces vamos probando. Por ejemplo, lo aislamos y vamos buscando un poco cuál es el sonido que nos puede interesar. Vale. No sé si... escondió el Guitar Rig. Sí, lo quitamos y lo volvemos a poner. Bueno, como podéis ver, los fallos son míos, no son de la máquina. ¿Vale?
Entonces, lo dicho, estábamos buscando buenos diferentes tipos de sonido, por ejemplo, en este caso con la guitarra. Vale, por ejemplo, voy a poner por género, buscar algo más cañero, ya que tengo ahí las acordes de quinta. Por ejemplo. Vale. ¿Veis? En cuanto a los sonidos, como os decía, obviamente yo ahora depende un poco de la parte que estemos buscando a la hora de grabar, pues eso, veis que no hace falta directamente que, por decirlo de alguna manera, que tengamos un sonido y luego a partir de ahí vayamos haciendo... Ahí, vale, perdón. No hace falta que tengamos el sonido y luego empecemos a grabar, sino que podemos funcionar al revés. Es decir, ver la idea que tenemos en la cabeza. Vale, yo quiero hacer esta melodía, quiero hacer estos acordes, quiero hacer lo que yo me apetezca y luego decorarlo. ¿De acuerdo? Lo digo porque es una forma de funcionar que a veces pues también va a buscar la inspiración y a lo mejor no hace falta que todo sea siempre igual. Es decir, yo tengo un amplificador, si tengo un JCM 800, pues el sonido que hay. Y sin embargo quiero a lo mejor buscar otro tipo de cosas, pues a lo mejor esto me puede ayudar, ¿vale? Estoy haciéndolo súper sencillo porque lo que importa no es lo que yo toque o lo que hagamos aquí, no voy a hacer nada que me lleve a ganar un Grammy, pero la idea es un poco que veáis la utilidad de todo este tipo de cosas, ¿vale? Lo dicho, luego una de las cosas que podemos buscar, pues eso, a lo mejor a la hora de es insertar a lo mejor otra pista o directamente duplicar la pista, de tal manera que si duplicamos la pista, lo que tengo ya es el proceso exactamente igual. Entonces, por ejemplo, en este caso ya sabéis que muchos al grabar, por ejemplo, temas en muchos casos, por ejemplo, como los temas de metal, lo que haces es grabar L y R, ¿vale? Para que te genere la sensación de estéreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que haríamos sería, pues, igual que hicimos antes, grabar esa segunda guitarra, vamos a decir, ¿vale? En este caso... Y lo que hacemos es paneamos, por ejemplo, en este caso, pues una a la derecha, otra a la izquierda. Y, y obviamente lo que tendríamos es un poco esa sensación. Vamos a ver. Vale, que podéis ver que tenemos para la guitarra, ¿vale? Otra de las opciones que tenemos, por ejemplo, en el tema de, pues podemos decir, queremos dar un poco de reverb o delay y poner un efecto en la mezcla de las guitarras. Bien, pues tenemos aquí estos dos, tenemos el delay y la reverb, y lo que podemos hacer es, a través de los envíos, pues añadir un poco de reverb en el A o un poco de delay en el B, por ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Por lo que vayamos necesitando, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que voy a hacer ahora mismo, tengo la progresión que tenemos sería esa, ¿vale? Lo que vamos a hacer es trabajar un poco con por ejemplo, con el MIDI, ¿vale? Una de las cosas interesantes con el tema del Minilab es que si, por ejemplo, con los plugins que trae de Arturia directamente, por ejemplo, con el Analog Lab, todo lo que tenemos aquí ya directamente está programado en los sintetizadores, con lo cual cuando sale el preset, ya directamente si tú vas moviendo los knobs, ya puedes ir pues truqueando un poco lo que necesitas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dime. No, para que no hiciera, lo conecté con el Arturia, con el Minifuse, y lo que tenía abierto era el Minifuse Center para que vierais el nivel de entrada. En este caso, veis que está un poco entre 12 y 6, ¿vale? Pero es ¿ok? Vale. Entonces, por ejemplo, en MIDI, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, a introducir, por ejemplo, alguna de las, por ejemplo, de los instrumentos.
Pues el... Vale, ok. Vale, perfecto. Vale, pues entonces esto es lo que hago. Vale, llevarlo al canal que voy a utilizar. Vais a ver que ahora al abrir... Vale, lo que os decía. En teoría, ¿vale? Al tenerlo conectado directamente, ¿vale? Nosotros lo que tenemos aquí es... Espera, este está... No sé, ahora mismo es porque no va. En teoría tendría que estar directamente, ¿no? Sí. Por el cable, puede ser. No, pero el... No, 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 pero ese no es, no, este no es perdón, el cable que no sea el cable. ¿Sí? Vale. Ah, vale. Vale, vale. Ok. Vale, eso es. Perfecto. ¿Veis? Los problemas técnicos los soluciona otro que yo no soy. Vale. Bien, entonces directamente lo que os decía, veis que directamente en el Minilab tenemos precisamente en este primer pad Analog Lag y directamente lo tenemos, ¿vale? Con lo cual cualquiera de las cosas, de los knobs que movamos, por ejemplo, si yo muevo el 2, en teoría creo que el brightness se tendría que mover, efectivamente, ¿vale? Bien, esto está sacado de la caja, conectado así y nada que hacer. Plug and play, ¿vale? Literal, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, dentro del Analog Lab Intro, pues te podéis ir buscando un montón de sonidos, por ejemplo, yo que sé, pues un paz o lo que vosotros queráis, por ejemplo, yo que sé, pues vamos a ir buscando, por ejemplo, strings, ¿vale? Vale, pues eso, y podríamos ir probando. Una de las cosas que podemos hacer es con estos dos knobs podemos ir seleccionando rápidamente, hacer un barrido rápido, ¿vale? Y si queremos cambiar de sonido, simplemente con presionar en ese knob. ¿Ok? ¿Vale? La que sea. Esto, como en todas las pedaleras y todo, si tenéis aburrimiento toda la tarde, podéis pasar toda la tarde con ello. Y seguro que no encontréis algo que os gusta, ¿vale? Porque siempre va a haber otro que os guste más, ¿vale? Entonces, lo digo porque salvo que tengamos las cosas muy claras, esto podemos estar aquí perdiendo, sí que podemos perder el tiempo un montón, ¿vale? A la hora de hacer este tipo de cosas. Vale, pues yo qué sé, pues por ejemplo, vamos a buscar mismamente las primeras, unas strings, las que sean. A mí, pues, por ejemplo, vamos, estas, all the strings, ¿vale? Sin más, ¿vale? ¿Qué pasa? Insisto, al final, una de las cosas interesantes con el tema de lo del loop es que si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a grabar, por ejemplo, en este caso, y planteamos no hace falta, pues imaginaros, yo, por ejemplo, yo tengo las nociones de cómo es el teclado, pero no toco el piano, ¿vale? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, vale, puedo pensar qué es lo que tengo que hacer, por ejemplo, si estoy haciendo la base de...
y luego podría añadir las tensiones o sea, si la tercera, la quinta, lo que queramos hacer de... ¿Vale? Lo digo porque es una de las cosas que, por ejemplo, también creo que nos facilita mucho el trabajo, porque, por ejemplo, si yo quiero hacer unas cuerdas y tengo claro los acordes que estoy haciendo, entre que nos ponemos ahí a programar y tal, nos va a quitar un montón de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, voy a grabar directamente ahí. Dos. Vale, como veis, por ejemplo, si ponemos en silencio, simplemente las cuerdas, ¿vale? Si quisiera, pues puedo cambiar el sonido, obviamente, las cosas que podemos hacer. Vale, creo que esto es una cosa. A ver, es lo que os decía. Y luego lo que podemos hacer es, obviamente, editar, ¿vale? Nuestra súper técnica depurada como teclista la puedo parecer que toco mejor de lo que toco, ¿vale? Y yo qué sé, por ejemplo, rápidamente, pues podemos ir a alguna de estas notas y, pues eso, extenderla a lo que necesite, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿vale? Entonces, de tal manera que, por ejemplo, lo que tenemos, veis que vamos construyendo, pues poco a poco, eso, las ideas rápido. El tema es que lo que quiero que veáis es que no echamos mucho tiempo. Si tenemos una idea en la cabeza, en que pase de nuestra cabeza a poder ponerla como idea, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas, al final, como os decía antes, si tenemos ya todo esto, yo puedo ir funcionando de una manera. Vale. Sí, sí, a ver. Bueno, la gente del streaming que me perdone. No me doy cuenta. Yo estoy hablando y claro, como no me estoy escuchando a mí mismo. Vale. Entonces, una de las cosas que os decía antes que me parece muy interesante es que en un momento determinado, por ejemplo, con el Ableton Live, una de las cosas que podemos hacer es probar qué cosas nos gusta, cómo funciona y qué no. Imaginaros que en este caso concreto, bueno, pues añadimos también vamos a añadir un groove, por ejemplo, el que sea el primero que... cha, 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 no, pero... Bueno, no hay heavy metal extremo, con lo cual double bass drum stream no lo hay. Entonces buscamos otra cosa. Yo qué sé. Estaba buscando. Claro, yo mi ordenador lo tenía todo claro. ¿Dónde lo tenía? Porque lo tenía muy preparado. Perdonad, ¿eh? Porque lo que no... dentro de los... Sí, uno cualquiera. Sí. Por ejemplo, si tienes uno es un sample real o algo que... Bueno, o incluso del slice. incluso Mira, podríamos eso del descargarlo splice. del Vale, Splice. vale. Que era un poco lo que comentábamos antes de que podéis sacar de ahí pues una idea. Sí, por ejemplo, un loop que quieras sacar para acompañar o que quieras dar. Es muy bueno también para iniciar esas ideas. Mira, Por ejemplo, no tengo una idea de guitarra que se me haya ocurrido y agarro algo de Splice, lo pongo ahí y empiezo a trabajar desde a construir algo. por ejemplo, si buscas Luke con K, L-U-K-E, Holland. Eso es, vale, pues Y te ahí. pongo en esto que es interesante mirar para buscar directamente por loops, porque a veces también me aparecen los one shots. Y aquí ya tengo los loops. Mira, por ejemplo, prueba el mismo. Vale, esto como...
Vale, realmente es el batería tocando. Vale, voy a coger. Podemos probar más. Que adapte. Que esté a 160, más que nada porque esté en la misma. Vale. También, si por ejemplo aquí, para que sea más fácil, podemos usar el Slice Break. Ahora ese. Básicamente eso lo que haría es sincronizar el loop Vale. para que tengan. Vale, baja un poquitín. Mira, a ver este. Sí. Un poco más abajo. Por localizar a ver si era. Sí. Este mismo, venga. Vale, por ejemplo, daros cuenta, imaginaos que lo que queréis es poner una batería a lo que teníamos hecho, ¿vale? Entonces lo bueno que tiene esto es que simplemente con arrastrar y meterlo en... Ahí ya tendríamos el loop, ¿vale? Entonces... Veis que vamos montando cosas súper fácil, ¿vale? Insisto, sin tener que tener muchos conocimientos en este caso de... Vale, que si escuchamos en este caso el loop, ¿vale? La idea es, lo que podemos hacer también del loop es recortarlo. Imaginaros que no queremos tener todo el loop, sino que a lo mejor quiero solo esta parte. ¿Vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Para que veáis... Vale, por ejemplo... Vale. ¿Qué pasa? Que al final, otra de las cosas que tenéis de opción dentro del Ableton Live, por ejemplo, en este caso, sería que podéis coger ese loop, convertirlo en MIDI y luego tratar de cambiar las cosas que necesitéis. Imaginaos que queréis meter más bombos, más cajas, más platos, etcétera, etcétera. Podéis manejarlo muy fácilmente. Bien, lo que os comentaba antes, una de las cosas interesantes de todo esto es que si yo, por ejemplo, cojo y duplico la pista. Vale, aquí dentro del Ableton Live, una de las cosas que tenemos son estas escenas. ¿Vale? Estas escenas es como si fueran partes o loops que queremos utilizar juntos. Entonces, imaginar, yo ahora mismo lo que acabo de hacer simplemente es con lo que tenía grabado, por no ponerme ahora a grabar otra cosa, para que veáis lo rápido que podemos ir haciéndolo, sería... puedo usar la primera escena, imaginaos que será la estrofa y pasar a probar cómo sería el estribillo. La estrofa, quiero darle otra vuelta a la estrofa, por ejemplo, y luego cambia. Vale, una de las cosas más interesantes de todo esto es que yo puedo ir haciéndolo más o menos sobre la marcha y entonces lo que hace es esperar a que pase el loop completo antes de pasar de pasar a la siguiente parte. Entonces, lo que os decía antes, por ejemplo, podemos tener un arreglo en el que tengamos, por ejemplo, las guitarras con distorsión, o luego queremos probar a ver cómo sonaría ese mismo arreglo, pues quitando el bajo y poniendo otro bajo diferente, o tenemos dos ideas parecidas que simplemente queremos cambiar la guitarra o el bajo, la batería o lo que sea. Habitualmente, pues eso, tenemos que ir grabando diferentes pistas, ir probando, ir muteando y no sé qué, y de esta forma lo que hacemos es trabajarlo directamente. ¿Vale? ¿Veis un poco la idea? Por eso me parece súper interesante el hecho de tener esto a mano. Es decir, obviamente, luego, por ejemplo, imaginar otra de las cosas que podríamos hacer, por ejemplo, con el Minilab, en un momento determinado, programar
por yo qué sé, pues imaginaos que el ordenador, por lo que fuera, tuviera que estar más lejos de donde estoy yo, de donde tengo que grabar la guitarra y no puedo darle al botón a la barra espaciadora. Bueno, pues por ejemplo, en este caso, programo el botón, uno de los pads del Minilab, y en este caso, por ejemplo, le daría al play, le doy al stop. Imaginaros que tengo el Minilab aquí y la guitarra y el ordenador, por lo que sea, ¿vale? O quisiera controlar cualquier otra cosa. ¿Vale? Esto, lo que quiero que veáis también es que simplemente el controlador no solo es porque vayamos a tocar música con ellos, sino que podemos precisamente usarlo como interruptor para hacer cualquier otra de las funciones que tengamos en este caso, en el Ableton Live o en cualquier otra cosa que estemos usando, con el Guitar Rig, etcétera, etcétera. Vale. Vale, con respecto al tema del Guitar Rig, vale, una de las cosas interesantes que tenemos en el Guitar Rig es que podemos utilizarlo, pues eso, como estábamos haciendo ahora, dentro de lo que es el DAW, o lo podemos utilizar simplemente como herramienta de tocar, ¿vale? Es decir, como herramienta para practicar, tocar, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, una de las cosas que tenemos es, como os decía, pues podemos ir seleccionando todos los efectos que necesitamos. Esto funcionaría como cualquier otro tipo multi-efectos, me da igual el que sea. Me da igual que sea, pues eso, más avanzado como el Kemper, Fractal, Neural, etcétera, etcétera, o como cualquier pedalera Boss o Line 6, etcétera, etcétera, ¿vale? Quiero decir, al final son todos los efectos de simulación de altavoces, de modulación, de delays, de reverb, etcétera, etcétera. Como os decía antes, esta versión del Guitar Rig que trae el Minifuse es una versión reducida, pero tenéis la posibilidad aquí dentro de preferencias, ¿vale? Vale, activar el Demo Mode. Vale, aquí podemos activar el Demo Mode y esto lo que nos da es durante 30 minutos podemos probar al completo lo que es el Guitar Rig, ¿vale? Entonces, en este caso lo que tendríamos es muchos más, a diferencia de lo que teníamos hasta ahora, tendríamos como muchos más amplificadores de los que teníamos, ¿vale? En la versión LE, que es la que os enseñé antes, pues teníamos 4 o 5 amplificadores, mientras que en esta pues tenemos, yo qué sé, pues desde el Ramfire, que lo que podemos hacer, por ejemplo, en este caso es ir introduciendo directamente el tipo de amplificador que queremos. ¿Vale? El cambiar, por ejemplo, pues eso, por el LED 808. En este caso no, que estamos sumándolos. Vale, entonces. Vale, lo que estoy haciendo también directamente probar con cosas que directamente trae, ¿vale? Entonces aquí tenéis un montón. Igual que os decía antes con lo del tema de los sintes, aquí podemos pasar la tarde de siguiente con los amplificadores, ¿vale? Ya tenemos media semana ocupada ya. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí, pues eso, un montón de opciones. ¿Qué pasa? Como herramienta para practicar, precisamente una de las cosas que tiene es el tema este del tape deck, que es poder cargar un sonido de, o sea, por ejemplo, un MP3 o una pista de audio y en este caso poder practicar. Vale, una cosa importante, ¿vale? Es una tontería, pero obviamente si lo ponemos al input, todos los procesos que metamos de distorsiones, etcétera, etcétera, afectan también a la pista. ¿Vale? Entonces, bueno, obviamente ponerlo al final si queréis tocar encima de una pista y que no distorsione la batería, la voz, etcétera, etcétera. Es una tontería, pero bueno, es un poco como cuando por primera vez te enfrentas a un loop y te da por pensar de que el loop tienes que ponerlo al final de la cadena de efectos, porque si lo pones al principio, lo que reproduce es la señal de la guitarra sola. ¿Vale? Por lo menos yo, eso fue lo que me pasó en su momento. Y digo yo que a alguien más le habrá pasado. Entonces, lo dicho, aquí por ejemplo podríamos utilizar cualquiera de, o sea, pues eso, cargar la pista. Es más, por defecto, si bien, trae unas pistas de audio, ¿vale? En este caso, por ejemplo, voy a cargar el EDI Panamá. Por ejemplo, por si no tuviéramos a mano la guitarra
y lo que queremos es probar los diferentes sonidos, si le damos a reproducir, y como os dije, le damos en el input, podemos ir probando directamente los sonidos que tenemos disponibles en el... ¿Vale? Entonces, obviamente, si lo ponemos al final, tenemos el sonido sin nada, ¿vale? Que es lo que queremos, por ejemplo, cuando estamos tocando encima de una pista, por ejemplo, ¿vale? Tipo, pues eso, MP3, lo que sea. Vale, aquí en principio tenía preparado también un MP3, pero está en el otro ordenador, con lo cual no lo puedo hacer. ¿Vale? Pero bueno, os lo imagináis y os imagináis que lo toco muy bien. ¿Vale? ¿Qué pasa? Por ejemplo, como os decía, pues simplemente podemos utilizar, yo que sé, pues una pista de YouTube, por ejemplo, para tocar por encima, para practicar. Tenemos el tema del metrónomo, podríamos meter una caja de ritmos, etcétera, etcétera. Tenéis, no sé si tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis preguntar sobre el tema del Guitar Rig. Ya os digo, funciona igual que cualquier otro multi-efectos, ¿vale? Luego ya es un poco el gusto de cada uno en cuanto a sonidos, etcétera, etcétera. ¿Una duda, alguna cosa? ¿Algo de lo que llevo hablando aburriéndoos un ratín? ¿No? Vale. Y ya os digo, simplemente creo que una de las cosas más importantes de todo esto que os estoy enseñando es el acceso directo a las cosas, ¿vale? Creo que es súper importante que a la hora de ponernos a hacer algo no tengamos mucho impedimento, no sea, meca, ¿cómo tengo que enchufar esto? Meca, ¿cómo busco no sé qué? Quitar todos esos problemas de delante me parece súper importante. Entonces, creo que esto es una solución que, por ejemplo, sobre todo cuando estemos planteándonos un poco el tema de eso, de la preproducción, el sentido de hacer nuestros temas, incluso yo, por ejemplo, del tema de las clases, preparar a lo mejor una backing track para un alumno que no tenga que estar mucho tiempo, sino que simplemente digo, oye, pues lo que puedo hacer, lo que quiero hacer es simplemente grabarme y tratar, o sea, grabar una backing track, pues qué sé, pues que necesitamos cambiar de un do mayor 7 yo qué sé, a un si séptima, pues que lo podamos practicar directamente, o sea, grabarlo directamente y tener una solución bastante, más o menos, práctica, ¿vale? Luego, obviamente, si le vamos dedicando más tiempo, si necesitamos que todo esté más definido, etcétera, etcétera, pues tenemos muchas más herramientas. ¿Qué pasa? Que volviendo un poco a lo que os decía antes, por ejemplo, con la opción del chorus, del previo, los delays, etcétera, etcétera, todo ese software lo que da es un sonido, está basado mucho en elementos más vintage. Entonces, por ejemplo, en este caso concreto, le daríamos un toque más vintage a lo que estamos haciendo con el delay, con la reverb, etcétera, etcétera. Pero luego también tenemos otras opciones de esos rollos más modernos y demás, ¿vale? ¿Qué pasa? A lo mejor lo que queremos es que cuando estemos mezclando algo, pues si queremos, yo qué sé, pues que a lo mejor el bajo, el teclado sí suene un poco más vintage, un poco más clásico, vamos a decir. Y luego las otras cosas, pues depende un poco de los instrumentos VSTs que tengamos aparte, etcétera, etcétera. Vale. Un poco, bueno, yo creo que como introducción de lo que es el hardware del Minifuse y el Minilab, creo que tengo poco más que añadir, salvo que tengáis muchas dudas. Si tenéis muchas dudas técnicas, tenemos la voz de Tino que puede contestar. Se puede tocar a 160. La cosa es que sea el momento adecuado para tocar a 160. Pero ya os digo, por ejemplo, a mí me parece mismamente, ayer por la noche, por ejemplo, pues eso, ayer que dormí en Bilbao y tal, pues lo que estuve haciendo por la noche fue conectarme con esto, utilizar los presets de fábrica y si necesito tener un poco más de ganancia, aplicar alguno de ellos y tal. Y ya simplemente con eso pues pude estar tocando, practicando, grabando cosas en el ordenador, etcétera, etcétera. Entonces, que creo que insisto, esto al final podríamos decir que es un complemento pues al amplificador que tenemos en casa, a todo el material que a todos nos gustan las pedaleras, por tener 27 pedales analógicos y tal. Esto no es para sustituir eso, sino que es una cuestión de que, bueno, a día de hoy sí que es verdad que tenemos
pues podemos presentar ideas en el grupo sin necesidad de tener que decirle tú haz pum pum pam, tucu tucu tum, y sino que directamente los compañeros del grupo sepan directamente qué es lo que quieres que hagan o te diga, mira, eso lo tocas tú, no lo voy a tocar yo, que eso seguro que os pasó a alguno también. Y no sé si tenéis alguna duda, creo que más o menos de tiempo estamos bien, ¿no? Más o menos, si tenéis alguna duda, si queréis hacer alguna pregunta, preferiblemente de esto que estamos hablando, del resto de cosas no sé si podré decir nada. Pues bien, o quedó todo muy claro o muy oscuro, pero bueno, pues nada, sobre todo, bueno, antes de acabar, lo que quiero es eso, agradecer a la gente de Arturia por contar conmigo, obviamente a Drumcat por hacer el evento este, y todos los quebraderos de cabeza, sobre todo de última hora, que surgieron, y agradeceros a vosotros y a toda la gente que está en el streaming, que espero que me disculpéis también por el tema de lo del micro, y nada, espera pues eso, que os haya servido un poco de introducción. Creo que hay una cosa muy importante que creo que o por lo menos yo cuando voy a cualquier tipo de demostraciones agradezco, por ejemplo, también que me hablen más del producto más que el guitarrista en cuestión o que el músico en cuestión toque mucho. Vale, entonces lo digo porque es una de las cosas que creo que es importante, que yo no lo hablé con nadie, pero es mi forma de hacer las cosas. Quizás es muy minimalista porque toco 2 veces y hago 2 cosas y tal, pero creo que es más interesante eso porque precisamente lo que estamos viendo es el producto, más que ponerme aquí a tocar temas de Warcry uno detrás de otro, y en ese sentido, pues bueno, hay otro sitio para hacer eso. Así que nada, pues eso, agradeceros a todos el venir aquí y muchas gracias a todos.